preocupación creciente día a día en todos quienes evalúan la situación geopolítica mundial y la búsqueda de definiciones en los grandes temas internacionales. Si se habla del Medio Oriente, si se habla de la nueva posición de Japón requerida en la región, si se habla de los problemas del problema Venezuela, si se habla del tema Cuba, si se habla del expansionismo turco, si se habla del peligro iraní, si se habla de la guerra siria, si se habla de las pretensiones rusas, si se habla del COVID, de lo que se hable que ataña al tema global, todo va para el mismo sitio. Las elecciones de los Estados Unidos el 3 de noviembre. Todo parece depender de eso. Y todo parece depender de eso y todo parece tener respuesta allí. Yo no sé, Alberto Franceschi, si tú lo ves de la misma manera. ¿Es tan importante o está no está tan claro que Donald Trump vaya a ganar hasta el punto de que aquí se están creando dudas de ese tipo? De decir, vamos a esperar a ver qué pasa en noviembre. ¿Hay que esperar algo en noviembre o ya todo está definido? Hay un factor que define todo esto, o por lo menos genera la impresión, da la percepción de que puede haber dudas sobre ese triunfo por las posiciones de los medios, de los grandes periódicos y televisoras norteamericanas que moldean la opinión pública, es un hecho. Y están en guerra abierta contra Trump y han generado la matriz de opinión que Trump pudiera perder. Quienes estamos convencidos de lo contrario, contra todos los grandes medios de Estados Unidos, contra la televisora y la prensa y todo, que han hecho una especie de pacto de sangre y de sobrevivencia con el estamento político, lo que se llamó el establishment de Washington. ¿Entiendes? Hay una palabreja que se usó mucho en Venezuela hace años, que es los tales paradigmas. Uno no podía hablar si no sabía exactamente qué era el tal paradigma. Es decir, ese conjunto de tesis y de impresiones que se puede generar a partir de una apuesta a determinado concepto, a determinada estrategia. El paradigma es tal cosa, decía todo aprendiz de analista, ¿no? Bien, hay un cambio de paradigma, se decía, porque es la ruptura con toda la vieja manera de hacer política, de concebir los temas de la orientación diplomática de Estados Unidos. El cambio de Trump ahora es que viene a verse la gravedad de lo que el tipo quería plantear cuando asumió la presidencia y empezó, todavía amable con China, a derribar 30, 40 años de política exterior hacia China que consistía en las complacencias a hacer de China una potencia que, como se asomó por el capitalismo y quería facilidades de comercio, se lo dieron, y era un gran partener, un gran socio para incluso comprar deuda norteamericana en gran escala. O sea, porque este no es el caso del totalitarismo ruso, soviético, perdón, comunista. Este es un comunismo distinto. Este es un comunismo que, el chino me refiero, a que juega con las reglas de incluso hasta la hipótesis de guerra comercial por la eficiencia del aparato productivo chino, pero después de haber obtenido todas las ventajas de la copia masiva de tecnología, haberse llevado con atractivos de salarios bajos o de comercios o de volúmenes de comercio importante a 8 de cada 10 grandes empresas norteamericanas que exportan desde China incluso para los Estados Unidos. O sea, eso no existía en la vieja pelea contra el totalitarismo comunista. Este es un totalitarismo comunista del Partido Comunista que modela una sociedad estrictamente totalitaria en lo político, con represión gravísima contra minorías, etcétera, pero que es cultora del mercado y de asociarse comercialmente, chicos, abriéndole boquetes a todas las potencias capitalistas del mundo, en particular los Estados Unidos, agarrándose cuotas del mercado cada vez más importantes y convirtiéndose en una potencia financiera de primer nivel.
O sea, cuando Trump empieza a desmontar eso, que durante 30 años fue acumulando China, desde aquellos tiempos de Deng Xiaoping hasta este último, Xi Jinping, que se declara, o que lo declaran presidente vitalicio, o sea, los cambios en China hacia una agresiva política exterior que tiende a desplazar a Estados Unidos como eje de las potencias mundiales, que tiende a ser, ¿cómo se llama?, un tinglado de asociaciones bastante diversas y muy astutas para arrinconar la potencia americana. Es un hecho que no se entendía para dónde iba todo esto al principio del gobierno Trump. Y ahora está claro, la aparición del COVID, de la peste china esta, ha desnudado que efectivamente, no que China montó ahí un virus para embromar a todo el mundo, eso es un accidente, etcétera, y la mala fe sí la acompañó en la propagación inadvertida de eso, porque ha debido advertir que estaba exportando un virus mortal, un virus que podía generar este caos mundial de la economía, esta reducción drástica del comercio y de calamidades de todo tipo en el comercio interior de los propios Estados Unidos, de la propia Europa. Pero esa nueva situación no se entendía como ese cambio de paradigma que implicaba. No se dieron por enterados, por ejemplo, en Washington, en el establecimiento, del Departamento de Estado, de la diplomacia tradicional. Durante 70 años, por inercias hacia Europa, hacia la OTAN, hacia la rivalidad con la Unión Soviética, y esto con China era más bien algo como más suave. Hay que hablar de China, con China, hay que incorporar a China, vamos a hacer grandes negocios con China, y resulta que China, mientras tanto, la chita callando, preparaba, chicos, una gran capacidad, desplegaba una gran capacidad para, detrás de las rutas comerciales que va ganando y detrás de la influencia política directa que va ganando en decenas de países, hasta con un continente entero como África que se lo mete en el bolsillo, va detrás una marina china de enorme potencialidad, aunque está todavía distante de la potencia de la norteamericana. Es un hecho que China se prepara para un cambio cualitativo en su propia progresión de potencia mundial, buscando desplazar o buscando controlar así sea defensiva, defendiendo su cuota en el mercado mundial y sus zonas de influencia con una agresividad que hasta ahora no ha exhibido. Sigue tratando de que no, eso no me juzgan mal, yo sigo siendo partidario de la paz y las relaciones comerciales, etcétera, pero es que Trump llegó a la conclusión de que eso no solo no es cierto, sino que hay que temer a China y hay que entonces preparar una contraofensiva, que es en la que él anda. Y de eso la política internacional de Estados Unidos no hay señales, pues, de que haya ese cambio, porque el Departamento de Estado es un tinglado de lo que fue la Guerra Fría con Rusia, de lo que fue las viejas fórmulas en la economía, en las reglas hacia Europa, y eso es lo que ha cambiado Trump. Trump, chico, está desmontando la OTAN, por ejemplo, porque considera que ya Rusia no es un enemigo, y aspira a que Putin juegue un papel moderador de algunas locuras que le queden a los europeos para volverse a caer a tiro como lo hicieron en 2 guerras mundiales. Es lógico que Trump imaginara que Rusia cumplía un rol moderador en el Medio Oriente cuando llegan hasta ser socios en la aniquilación de ISIS, del Estado Islámico, cuando establece relaciones normales con Israel. El propio Israel ha cambiado a su vez, tratando de abrir. Bueno, eso no es un cambio, eso es digamos, el fruto de años de paciencia de Israel para granjearse la amistad de algunas, ¿cómo se llama?, monarquías del Golfo y de la propia Arabia Saudita, quedando todavía el foco conflictivo con Siria por las alturas del Golán, etcétera. Jordania no cuenta mucho, pues es prácticamente una colonia norteamericana, pero es un hecho que la vía israelí de entenderse allí en el Medio Oriente es un tema que a Trump no le genera mayor conflicto, porque la potencia rival es Rusia y Rusia está en plan de colaborar, y más bien se ha deslizado hacia el tema Irán, que llega en grande a tratar de crear problemas y a tratar de socavar la influencia norteamericana en el Medio Oriente, y llega entonces al caso de aniquilarle físicamente
al Soleimani y al otro jefe del Hezbollah. O sea, es un hecho que allí hubo una precisa respuesta norteamericana en estos nuevos tiempos de considerar, por ejemplo, que no solo China es un adversario, sino que hay potencias de la segunda línea como Irán, que hay que más bien despachar temprano, y eso los iraníes deberían sacar la cuenta que pueden salir perdiendo con una presidencia de Trump ratificada, porque no pueden seguir las aventuras que venían trayendo. Digo todo este preámbulo porque es que lo que para mí no hay dudas ya es que el Departamento de Estado juega a una nefasta inercia respecto a los problemas de todo el planeta, porque están como atrasados. Ellos no se han dado cuenta todavía de que personajes como el embajador en Venezuela, el tal Story, o el propio Abraham, todavía no sacan las consecuencias de por qué Bolton, por ejemplo, lo echó Trump. Porque son las figuritas de la vieja manera de hacer ¿cómo se llama?, presencia norteamericana en base a viejas sumisiones y en base a viejos esquemas. Yo creo que la posibilidad de un cambio real de Venezuela radica en que, ratificándose Trump para el segundo mandato, sí esté dispuesto a barrer esa política del Departamento de Estado hacia América hispánica, que para el que no lo haya querido ver, empiece a darse cuenta, hay una vuelta de los izquierdistas al poder, hay una ofensiva del globalismo, hay una ofensiva de lo que significa este retroceso permanente de Estados Unidos en las relaciones internacionales. Ahí está otra vez lo del kirchnerismo ¿cómo se llama?, en Argentina. Ahí está esa izquierda chilena allí ¿cómo se llama?, jugando un rol de contemporizar con los saqueadores estos que casi acabaron con Santiago de Chile. Ahí está una Colombia con Uribe preso, es decir, una Cuba que resiste, no sé cómo resiste un régimen que es ya la barbarie personificada con este tonto del presidente Díaz-Canel, y una Venezuela que, por favor, ¿a dónde más quieren que llegue un país sometido a la esclavitud de un régimen tiránico como el madurista? Bueno, si tú ves al propio secretario de Estado, el señor Pompeo, que es un hombre religioso, que es un hombre, digamos, de familia y partidario de tesis realmente conmovedoramente racionales, sin embargo, es una expresión de las presiones de su propia burocracia en el Departamento de Estado. Allí hay un hombre que no se le ve una capacidad para un cambio brusco de esos paradigmas de lo que te estoy hablando, de ese desenganche completo y total contra China, que es lo que aspira Trump. No contra porque quiera ir a una guerra, sino porque China los llevaba agarrados, chicos, ya los tenía arrinconados completamente. Y de lo que se trata ahora es de evitar que China pase a primar, a hegemonizar la política mundial, y es eso lo que Trump, me imagino, va a continuar ahora haciendo en un segundo mandato. Frente a eso no hay Biden, ni Partido Demócrata, ni este viraje izquierdista suicida que ha agarrado el partido albergando en su seno guerrillas izquierdistas y de toda clase de fanatismo. Eso sencillamente van al quiebre histórico del Partido Demócrata. Sin duda, no, al quiebre histórico, yo creo que te quedas corto cuando hablas del quiebre histórico del Partido Demócrata. Yo te doy una frase a ti de que se están jugando la sobrevivencia del Partido Demócrata incluso. La existencia como partido, pero ahora lo veo peor. O sea, ahora lo veo en un grado superlativo. Porque yo creo que lo que está en juego en este momento en los Estados Unidos ya no es ni siquiera la existencia del Partido Demócrata, sino la existencia o la viabilidad del bipartidismo, del sistema político histórico de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque independientemente de cuál sea el resultado electoral el próximo noviembre, los 4 años que vienen será la presidencia más convulsa en la historia de los Estados Unidos desde el segundo mandato de Richard Nixon. Y en mi opinión, y te indico por qué. En el supuesto de que Joe Biden pierda, ya independientemente de cuál sea ese resultado, el ala izquierdista del Partido Demócrata ya tomó el control de ese partido. Cosa que venían intentando, por cierto, desde aquellas primarias
donde él, este señor cuyo nombre siempre olvido, que fue gobernador de Vermont, el mismo estado donde hizo su vida política Sanders. Ese sujeto, él fue precandidato presidencial del Partido Demócrata, ahorita busco el nombre, y tuvo un extraordinario resultado en los primeros caucus, en New Hampshire, en Iowa, no nacionalmente, hasta que el señor, que era un médico, que había gerenciado un estado pequeño, John Dean era su apellido, había gerenciado un estado pequeño, y toda aquella cosa, se le veía como un buen gerente y se posiciona nacionalmente. Cuando al señor le pusieron un micrófono enfrente de un medio nacional, después de haber ganado las primarias, el discurso que dio, la actitud que tomó frente a los micrófonos, fue de un político improvisado. De un político escandaloso, bananero, de eso que al público en los países serios no les gusta, y allí se desinfló. Pero ese señor quedó, Howard Dean, creo que es su nombre real, ese señor queda luego, como se le reconoce y lo dejan, como siendo jefe de una cosa allí que viene siendo el Comité Nacional Demócrata, que no es como el CNDAD, pero de alguna manera algo allí posee. Pero en este momento, a pesar de haber sido Sanders derrotado, ya la izquierda se posicionó en el Partido Demócrata. Si Joe Biden gana las elecciones, la izquierda está nada más y nada menos que en el ala oeste de la Casa Blanca, influyendo de forma decisiva y casi absoluta esa presidencia, siendo además Biden una pieza del obamismo. Es la continuidad de la agenda Obama en cuanto a las relaciones exteriores, que no puedes ni siquiera descartar el regreso al Departamento de Estado de Hillary Clinton, porque hasta de eso se podría hablar. Pero en caso de que Joe Biden pierda las elecciones, van a ocurrir dos cosas. Uno, que Joe Biden es su último tiro, se va, pero queda vivo el obamismo y queda posicionada, y eso se demostró con el discurso que dio la señora la semana pasada, Michelle Obama, porque bueno, si es obamismo no vamos a buscar sucesores, viene Michelle Obama, y toda esa ala de Kamala Harris y toda esa gente queda empoderada de ese partido, muy probablemente con un posicionamiento bastante fuerte en lo que sea el Congreso, tanto en la renovación que viene ahora simultánea con estas elecciones como en las elecciones del medio término. Eso es lo verdaderamente grave, porque es irremediable. O sea, ya eso no se puede detener. O sea, el Partido Demócrata cayó en manos de la izquierda, para bien, gane o pierda Biden. Ya el objetivo de la izquierda se logró. Se metieron, se agarraron un partido y punto, ya no hay nada que hacer. Siendo así, entonces ahí es donde viene el problema, Alberto. Porque ¿cuál termina siendo el gran problema aquí? El gran problema aquí termina siendo que lo normal en ese sistema político bipartidista es que un presidente gane, llegue al poder y sea reelecto. Eso es la normalidad. Y que a los 8 años sea sustituido por un presidente del otro partido. Eso es lo natural en ese sistema. Y ha sido sano desde hace bastante tiempo. Cuando ha habido excepciones, esas excepciones han sido bien puntuales y bien cortas. Ejemplo, George Bush padre, quien sucede a Ronald Reagan. No podía ser distinto. Número 1 era Ronald Reagan, número 2 era George Bush padre, número 3 estábamos en aquella candente situación de final de la Guerra Fría que se veía que la cosa se caía en cualquier momento y sin duda alguna el liderazgo de Bush daba para acometer eso. ¿Qué puede ocurrir ahorita? Puede ocurrir dos cosas. Que si este señor Donald Trump gana la presidencia, lo lógico es que dentro de 4 años gane un demócrata. Eso es lo que diría ese sistema de contrapeso. Pero, ¿qué partido demócrata va a ganar? El Partido Demócrata dentro de 4 años
va a ser más radicalmente izquierdista que el Partido Demócrata de ahorita. Hay un cambio histórico entonces. Por supuesto que sí. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Va a ganar esa a la izquierda? No ¿O va a ganar un republicano? Yo creo que ganaría un republicano, porque a los Estados Unidos y a las grandes potencias los extremismos normalmente no les gustan. Pero ¿es eso sano? Que un partido pase 12 años en el poder de forma ininterrumpida. Pero es que no es cualquier partido, no lo veas con la óptica de Adeco o Copellano. No, yo estoy viendo con la óptica bipartidista, de un sistema bipartidista, donde nosotros vimos lo que significó el daño que se hicieron a sí mismos los partidos, por ejemplo, franceses, el daño que se han hecho aquí en Alemania, los dos grandes partidos, con su permanencia. Pero es que es otra estructura, Dani. Es otra estructura política. La política europea es de estados de partidos, donde ¿cómo se llama? Lo que está excluido es que, por ejemplo, dentro de un mismo partido puedan haber opciones bastante diferentes. El caudillismo de los partidos, de los estados de partido, las clientelas, incluso varía de país a país. ¿Cómo se llama? Francia es bastante más república que la Alemania, donde es más federalista el asunto, ¿no? Entonces hay como más oxígeno. Pero a su vez, en esto de la cúpula partidista francesa, hay un juego más bien clásico, ¿no? De dictadura de partido. Y entonces, si no va más, te sacan sencillamente y desaparece como partido. Desapareció el Partido Socialista, desapareció el MRP, aquel golista, y había desaparecido antes en la Cuarta República ya de los años 50, el Partido Méndez Francia, eso desapareció también. O sea, ellos van como quemando clases políticas distintas. En Estados Unidos esto data de 2 siglos. Claro. Y la fuerza de ese, no del bipartidismo, la fuerza es de la Constitución republicana, de republicana en el verdadero sentido del término, a saber, la verdadera separación de poderes. Yo no creo que haya que temer fenómenos parecidos o homologables a los de Europa. Creo que puede haber un juego dentro del Partido Republicano por un segundo mandato y un tercer mandato, porque habrían opciones que se jugarían dentro del partido. Pero esa gente habla de futuro, Dani, tiene riesgos enormes de quedar pirateando, como se llama. Sí, pero hablemos del presente entonces. O sea, ¿a ti qué te parecería, sin ánimos de entrar en futurología? O sea, ¿a ti te parece lógico que en medio de la que está armada a nivel mundial, la deriva hacia la izquierda del Partido Demócrata, te parece lógico pensar que esa deriva ideológica del Partido Demócrata le sirva para algo bueno a los Estados Unidos en cuanto, por ejemplo, a política exterior? No solo no sirve, sino que creo que van a ser barridos. Habrá una reacción en Estados Unidos contra esa peste política, porque no es cualquier izquierda, no es una izquierda moderada europea, no, estamos hablando de bichos que quieren vivir del Estado y además aspiran a que desaparezca la policía. Y además aspiran a, digamos, el libertinaje, y además aspiran a que se les permita quemar el centro de las ciudades. O sea, lo de Antifa eso no es cualquier izquierda, perdóname, es guerrillerismo urbano, es ultimatismos de toda clase, o sea, posiciones de antagonismo social en una sociedad de grandes equilibrios. Aunque haya diferencias sociales importantes, es un hecho que el confort de la sociedad yanqui hacia la sociedad norteamericana es un modelo de repartición, digamos, del ingreso nacional. Bueno, toda sociedad capitalista tiene enormes desigualdades, pero en Estados Unidos hay oportunidad, chicos, para, no sé, 250 de los 300 millones de habitantes de acceder a una vida más o menos decente. Eso es difícil conseguirlo en otra sociedad, por el ingreso promedio norteamericano no justificaría, para empezar, esa izquierda, chicos. La izquierda esta nihilista por ejemplo, los antifas, son blanquitos, chicos, universitarios blanquitos. ¿eh? Son los mismos hippies, pero para empezar, de los años 60. Bueno, pero fíjate, el movimiento antifa de los Estados Unidos yo tendría que estudiarlo mejor para poder definirlo, pero fíjate tú el gran tema que hay en las dos orillas del Atlántico. Aquí hubo una reacción, aquí en Alemania, hubo una reacción con gente horrorizada cuando se enteraron de la prohibición o del veto o de la proscripción del movimiento antifa en los Estados Unidos. Porque aquí el movimiento antifa más bien
es bien visto porque ayudó a la democracia a contener el vandalismo callejero de las bandas neonazis que surgieron a mediados y a finales de los años 80. Bueno, aquí son los neonazis. Los neonazis aquí son los antifa. Exacto. Entonces, esa incomprensión que hace que Donald Trump sea un hombre tan impopular en Europa, o sea, Donald Trump es impopular en Europa y todo lo contrario a lo que era Obama. A Obama lo amaban. Entonces, y es una cosa que uno más o menos no entiende cuáles son los orígenes de el relativismo cultural, lo de la ideología ¿cómo se llama? De la ideología de género, la primacía de las cosas, de las ambivalencias sexuales, el abortismo. Pero un momento. Cosas propias de Obama mismo. Pero aguántate ahí. Ponte a ver quiénes dirigían los países de Europa simultáneamente a la presidencia de Obama. Eran gobiernos en su mayoría conservadores. En su mayoría conservadores. Y a pesar de ser gobiernos en su mayoría conservadores, amaban a Obama. Entonces llega Trump y odian a Trump a pesar de ser supuestamente ideológicamente afines. Angela Merkel, en su momento el presidente francés, el entonces presidente francés, era un hombre conservador, y así. Entonces uno no entiende toda esta cuestión, si es una reacción al personaje o es una reacción a sus políticas. Y es allí donde entonces nos chocamos por una cosa, Alberto, que es que las políticas expansionistas, o mejor dicho, las políticas intervencionistas del mercado, a favor de los subsidios a la industria nacional, a favor de la industria exportadora de los Estados Unidos, eso por supuesto eso afecta a los intereses de Europa, porque tú no quieres los exportadores franceses del sector alimentos, si algo tienen de subsidio y si algo detestan es competir con los exportadores, la industria exportadora de alimentos de los Estados Unidos, porque es una gigantesca competencia. Evidentemente a Europa le va a convenir tener un presidente que hable de quitar los subsidios, del comercio completamente libre, y de la colaboración y todos juntos como hermanos, etcétera, porque al final todo esto termina siendo intereses económicos. La guerra es comercial al final, Alberto. Sí, Dani, pero mira, por esta vía creo que, bueno, puede ser un excelente programa, oyéndote, digamos, bueno, qué interesante, podríamos decir todos, ¿no? Dani, pero no veo a dónde podamos llegar, salvo generar opiniones que puedan ser, digamos, de interés de la gente, que se interesen por conocer los fenómenos cambiantes de la política europea. Podemos llegar a lo siguiente, que es algo que no podemos dejar de lado. Es verdad que tiene que haber, que para bailar el tango y para hacer la guerra, hace falta por lo menos dos. Pero en el caso de las guerras no solamente requieren dos posiciones enfrentadas, obviamente, sino que requiere también dos bandos que no son necesariamente beligerantes. Dani, ¿tú cómo que no te has acostumbrado a que Europa pasó a cuarto o quinto plano en el mundo? Yo no estoy, bueno, discúlpeme usted y más respeto a nosotros los europeos. Yo lo que le estoy planteando, por ejemplo, o sea, ¿qué era Venezuela, Alberto, y qué era la América Latina toda en medio de la Segunda Guerra Mundial? O sea, era una potencia militar a tener en cuenta para... No, poco y nada, así es. No lo era. Pero las posiciones de los países de América Latina eran o no eran necesarias. Alguien las pedía o no las pedía. Aunque fuese en el papel, declararon la guerra a los países del eje, aunque fuese en el papel. Pero no son protagonistas. Exacto, pero mi planteamiento es el siguiente. ¿A ti no te parece que lo que se nos avecina es una gran guerra, por lo menos por ahora fría y circunscrita al tema comercial entre los Estados Unidos y China? Sí, y que eso es un hecho. Es un hecho. Y en esa gran guerra, ¿dónde queda Europa? Europa juega un papel subsidiario y secundario. No es el principal invitado en este asunto, porque están atravesados por el mismo tema de que hay diferencias a su vez en los europeos. ¿Tú sabías que el comercio alemán con China supera
Alemania con China es más grande que el 80-90% del comercio de Alemania con el resto de Europa. Es ya digamos, una agencia china en Europa, es Alemania, o una conveniencia de primer orden, de primerísimo orden. Aparte que hay otros problemas derivados de esa burocracia infecta de Bruselas que ha ido absorbiendo atribuciones y a nivelar a todos en un parasitismo y en un estatismo asfixiante. Mira, el gobierno de Europa se parece, los gobiernos europeos se van pareciendo ¿a quién? ¿A Sánchez o a los viejos alemanes, aquellos liberales, etcétera, de los años 60? Se parece más a Sánchez y a las hegemonías de eso. O sea, el propio Macron, ¿a quién se parece? ¿Acaso a la vocación de Gaulle de hacer a Francia un país de primer nivel a pesar de que lo tenían, ¿cómo se llama?, frenado? Y bueno, la Force de Frappe, la fuerza nuclear francesa y la performance tecnológica de Francia en muchas materias con la Matra y aquella gran ofensiva en la electrónica para artefactos lograron, automóviles, etcétera. Hacia de Francia un país que contara, chicos. Bueno, eso quedó atrás. Toda Europa en su conjunto. La última, pueden haber éxitos individuales de cada país, pero es la decadencia. Es la decadencia lo que aflora. Y era lo que empezaba en los Estados Unidos. A ti te alarman las derivas del Partido Demócrata. ¿Tú recuerdas lo que fue Carter, chico? Carter era casi la sepultura de Estados Unidos, chico. Era una especie de disminuido mental, chico, dirigiendo una potencia del calibre norteamericano. Tú recordarás, quizás mejor que yo por lo que he leído, ¿no?, y por lo que he visto el asunto, la campaña de Ronald Reagan fue especialmente furibunda contra la reelección de Jimmy Carter, y la acusación que había contra Jimmy Carter era de entreguismo, de que había cedido frente al enemigo soviético, de que los acuerdos de no proliferación nuclear habían convertido a los Estados Unidos en una víctima probable en el corto plazo de que las cosas terminaran muy mal en contra del mundo de la libertad. Esa era la acusación que había contra pero fíjate qué interesante, Daniel, escúchame. Cada periodo histórico tiene como su sello, ¿no? El sello de Carter era el sello del derrotado en Vietnam, de la política norteamericana hundida, a pesar de la gran beligerancia, del disparate de Johnson de llevar un millón de soldados a Vietnam, y de el no menos disparatado del propio Nixon, que hizo de los bombardeos sistemáticos casi de volver a la edad de piedra a Vietnam, Camboya y Laos. Sin embargo, bueno, el impeachment contra Nixon en el segundo mandato obligó a hacerle aceptar a Nixon la derrota política de Estados Unidos en Vietnam, que se pierde la guerra en las propias calles norteamericanas, soliviantada por los demócratas. Carter es la expresión de esa derrota política. Y hay una especie de retroceso, etcétera. Y cuando Estados Unidos quiere volver al protagonismo, por supuesto necesitó un Reagan. Reagan es el Trump de aquel momento. Reagan vuelve otra vez, digamos, a desplegar una iniciativa tal que arrincona a la Unión Soviética, al entonces, ¿cómo se llama? Esa es la etapa de ¿quién? De Gorbachev casi. No, es que empezó antes que Gorbachev, creo. Claro, él llega en el año 80, ¿no? Sí, no sé si era Andropov o todavía estaba Brezhnev, ¿no? Brezhnev murió. No, Brezhnev lo liquidan por ahí como 3-4 años. Pero vinieron Chernenko, Andropov, etc. Entonces, pero la era Gorbachev, que es corta, coincide con la de Reagan, y una ofensiva brutal, pero ya va, es que la propia Unión Soviética se derrumbaba, y entonces es el chance para lucir extraordinariamente bien ¿cómo se llama?, a Reagan, y con unos aliados, caramba, mejor encontrado imposible. El Papa de Roma, chicos, jugando a fondo a desmantelar la influencia rusa, la influencia soviética en Europa Oriental, y particularmente en Polonia, que se transforma en ¿cómo se llama?, en la piedra de toque. Parece como la pieza que le sacas a una
¿cómo se llama eso? Esos juegos, esos legos que se derrumbe esa vaina. Entonces tienes un Reagan más un Papa Roma que logran sacar a Europa Oriental y a Rusia de la larga noche del estalinismo y sus consecuencias de 70 y pico de años. Ahora bien, una vez que se pudre eso, una vez que ahí el impeachment a Nixon y que lo de Reagan no alcanzó para enderezar una ofensiva norteamericana de despliegue, es más, quedó el mundo unipolar. Estados Unidos lo que hizo fue desaprovechar de la presidencia Reagan esa hegemonía absoluta que nadie le discutió. Arrinconó a la URSS. Europa estaba contenida, digamos, en sus devaneos y no había quien se le opusiera. Es más, de la propia herencia de Nixon y Reagan, son los autores de la modernización de China, de la apertura hacia China y de convertir a China en un interlocutor de primer nivel. Pues bien, las consecuencias de eso fue Clinton y Obama después, y ¿cómo se llama? La relativa contraofensiva que intenta Bush se encuentra con que tiene que hacer grandes coaliciones y va al Medio Oriente, echa vaina, pero las torpezas de Bush con 2 mandatos dieron otra vez la iniciativa a la eterna manía de los demócratas de andar entonces escogiendo enemigos caprichosos. Por ejemplo, lo de Rusia, no entendieron, los propios demócratas no entendieron ¿cómo se llama? La debacle de la Unión Soviética y la apertura de lo que significaría Putin lo había medio entendido, si lo había entendido, ¿cómo se llama? Clinton, que era amiguete de Yeltsin, ¿no? Pero fíjate tú que hay una cosa que no solamente es que no lo entendieron, es que tampoco se prepararon. Es decir, hubo pareciera que eso que dijo Mao de que las potencias nucleares eran unos tigres de papel. Al final, tanto en la Unión Soviética o Rusia como en los Estados Unidos, no hubo una conciencia ya en los años 80 de que la Guerra Fría podía terminar y de que esa confrontación iba a tener un post, un después, de que había un mundo después de esa confrontación. El haber vivido durante 30, 40 años frente a la posibilidad de un apocalipsis nuclear, lo que llamaban un holocausto nuclear, convirtió a tanto a los Estados Unidos como a la Unión Soviética y Rusia en en 2 países y 2 sociedades que se dedicaron a ver el mundo solamente dentro de ese contexto sin pensar que podía haber un mundo distinto. ¿Y qué ocurrió? Que cuando tú ves que regresa un Bush a la presidencia, cuando tú ves que George Bush hijo gana la presidencia en el año 2000, ¿con quién llega a gobernar? Con los tipos que habían gobernado con su papá, con Donald Rumsfeld, con Dick Cheney y con otros elementos más a todo nivel. Es decir, como que si no se hubiese formado el relevo necesario en cuanto a expertos en defensa, seguridad y defensa, política exterior, Condoleezza Rice, por Dios, experta en historia de la Unión Soviética. O sea, como si no hubiese habido no se hubiesen formado los expertos para el mundo después de la Guerra Fría. Y eso lo estamos sufriendo hoy, expertos. Cuando tú sabes estos tipos del Departamento de Estado dando bandazos porque no se prepararon para un mundo posterior a la Guerra Fría. ¿Tú sabes dónde vino esa torta de Bush? La política exterior fue la de Dick Cheney y la de la vicepresidencia esa petrolera para incluso hasta alargar, fenómenos como las guerras de Irak, tratar de humillar a Irak, descuartizarlo incluso, y mira los resultados. Hizo al Medio Oriente una zona de explosiones permanentes y de avance del guerrillerismo musulmán, del guerrillerismo ultimatista ¿cómo se llama? De las guerrillas de fanáticos. O sea, Bush trae a los ayatolás, chicos, de hecho, o los reafirma o les da oxígeno por esa política absurda en el Medio Oriente de destruir regímenes que, si quería destruirlo, bueno, pues tenía que destruirlo bien, pero poner en su lugar una sucesión normal, pero destruirlo en base a poner ese bochinche de los chiitas ¿cómo se llama? En Irak. Hay que tener riñones para haber sacado ¿cómo se llama? A Hussein y colocar en su lugar el bochinche de los chiitas y la penetración iraní. Yo recuerdo cuando ocurre los eventos del 11 de septiembre y cuando ocurren
los eventos de el 11 de marzo en España, hubo algo en común que fue más dramático en España que en los Estados Unidos. Que lo último que se pensó es que fuese un atentado de origen radical islámico. En los Estados Unidos, en lo primero que se pensó fue o en un accidente o en caso que haya sido un atentado, en aquella locura que había ocurrido antes en el edificio federal, el atentado hecho por un supremacista, por Timothy McVeigh en Oklahoma. Allá en Oklahoma, ¿no? Ajá. En el caso de España, metidos como estaban, y a Aznar lo ocupan por eso, pero uno se pone a pensar y uno dice, bueno, pero es que es lo lógico. O sea, tú tienes 40 años peleando contra la ETA y ocurre un atentado de esa magnitud, tú dices, fuera ETA, es obvio, ¿no? Lo último, ¿qué pasa? Que los tipos se metieron, estas clases políticas, tan adentro en la dinámica de la Guerra Fría, que descuidaron los nuevos elementos que estaban surgiendo por todas partes. Descuidaron los propios enemigos internos, los nacionalismos, los supremacistas, los radicalismos islámicos. Descuidaron el fenómeno talibán que había sido inclusive alentado por ellos mismos en sus peleas dentro de la Guerra Fría. Se dejaron de ver todo eso y cuando llega el 2001 y los tipos se tienen que deciden lanzarse contra Afganistán primero y contra Irak después, no había suficientes traductores de árabe en el Departamento de Estado. No había expertos en radicalismo islámico. Esta gente no se preparó. Porque los Estados Unidos no se preparó para el mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial en cuanto a su burocracia. Y mira la que estamos ahorita. Yo creo que es evidente. Mira, Dani, hemos cometido un error. No. Todavía no. El error, hemos excluido nuestra audiencia. Hemos hablado de temas todos, si no esotéricos, que no son esotéricos, pero es de un nivel de, ¿cómo se llama? Ajeno a las preocupaciones cotidianas de la gente. Bueno, tienen que agarrar este programa, por favor, y estudiarlo un poquito con más detenimiento. Permíteme. Porque aquí más que soluciones hemos propuesto son grandes interrogantes para que la gente ojalá se entusiasme para estudiar la política internacional. Mira, y te lo digo como alguien a quien le tocó estudiar las relaciones internacionales. Yo empecé a estudiar en la Escuela de Estudios Internacionales en el año 98. O sea, cuando estábamos en un limbo. O sea, y yo, después que ya uno más o menos había agarrado el hilo, estando ya a la mitad de la carrera, ocurrió el atentado contra las Torres Gemelas. Se acabó todo lo que habías aprendido a partir de ese momento. Así es. Yo recuerdo eso es un cambio. No. Es más, eso es lo que marca la presidencia de Bush, la revienta. Pero por supuesto, cuando ocurren, yo recuerdo esta discusión y te la tengo que traer aquí para poder entrar a la pregunta que te voy a hacer. Yo recuerdo cuando ocurre el atentado de las Torres Gemelas, yo estaba de vacaciones, no había regresado a clase. Y yo recuerdo que hablé con un compañero ese día y yo le dije, a partir de ahora nosotros lo único que vamos a estudiar es esto. ¿Tú crees? Yo, sí, porque lo que se está hablando es de cómo el impacto de esto a posteriori. Y en efecto así fue. Y el gran tema fue que había materias en las escuelas de relaciones internacionales del mundo que estudiaban el devenir de la historia basados en los libros de Alvin Toffler y de Francisco Fukuyama, El fin de la historia y la tercera ola, donde se decía que no, ya aquí se vivió lo que se iba a vivir. O sea, que ahora viene el reino de las democracias liberales. Aquí se acabó, no olvídate el comunismo y olvídate de todas esas cosas, eso se acabó. Y el muro de Berlín se acabó y eso no se levanta más nunca. Y aquí la izquierda desaparecerá y tal. Cuando eso ocurre, hasta el propio Francis Fukuyama tiene que salir a decir, yo creo que me equivoqué un poco en el cálculo. Entonces la pregunta ahorita es, Alberto, ¿sabrán en realidad en los Estados Unidos qué es lo que está pasando en Venezuela? Los que toman decisiones. No tienen ni la más prostituta idea, esa es la verdad. Porque lo que hemos presenciado, creer que Borges nos representa, por ejemplo, creer que Guaidó nos representa y el niño ¿cómo se llama? Vecchio, portavoz de ese grupo 4G y de todos esos desechos políticos. Porque ¿qué quiere Trump? Él, por supuesto, tiene razón, tiene pábulo para equivocarse respecto a los interlocutores. ¿Con quién que entenderse? Me imagino que con esa clase política, dirían ellos. Pero ellos entendieron un poco tarde que esa gente no nos representa,
que el país va por un lado y esa clase política va por otro. Quizás se entusiasmaron o vieron aquellas grandes movilizaciones, pero nunca lograron detectar, porque no tuvieron analistas serios que le dijeran una cosa es las movilizaciones de la gente contra el régimen y otra es lo que espuriamente representa esa dirección que vienen aquí a obtener, a ganar escapulario, ¿cómo se llama? Ganar indulgencia con escapulario ajeno. Esa gente no representa esas masas insurrectas de Venezuela que quieren aborrecen el chavismo y que quieren otro régimen, que quieren de verdad el fin de la tiranía. No, ellos creyeron que esos eran los interlocutores y los han premiado. Chicos, hay que ver. Uno de los días más tristes que yo he pasado en política aquí en los Estados Unidos fue ver a Guaidó recibido por el pleno del Congreso en aquel mensaje ¿cómo se llama? El Estado de la Unión y ese muchacho valiente. Esta gente no sabe que este muchacho es la ineptitud personificada, manejada por el titiritero, ¿cómo se llama? Leopoldo López y esa caterva de bandidetes allí que lo que quieren es hacerse ricos con el tal gobierno provisional. Chico, dicho y hecho, ¿qué es lo que ha hecho ese bendito gobierno provisional de Guaidó, sino ayudarnos a enterrar aún mucho más de lo que ya estábamos con el chavismo, al quitar la perspectiva, al anular toda posibilidad de cambio real del país? Es dramática nuestra situación, pero también la incomprensión norteamericana. Ya va, ellos trabajan con lo que les mandamos eso, bueno, y mira los resultados, ellos han trabajado con eso. La gran oportunidad de ¿cómo se llama? De aquella parodia de la lucha en fronteras que iban a entrar con la ayuda humanitaria. Pues eso fue una estafa, eso fue un negocio. Ahí hubo burdeles, drogas, vendedores de baratijas de la MUD tratando de obtener, ¿cómo se llama?, ayudas financieras locales para el futuro gobierno de cada uno de ellos como ministro. Y sigue esto, chico, casi 2 años ya, donde lo único notorio que hicieron fue intentar un golpe con Padrino y el bicharraco ese del Tribunal Supremo, viabilizado por el SEBIN con Leopoldo López, que sacan de la casa. Creo que fue a ti que te oí la expresión, costó no sé cuántos muertos, llevar el tipo de la casa a la embajada. Bien muerto, creo que una operación, un escape disfrazado de golpe de Estado. Un escape disfrazado de golpe de Estado. Pero mire, eso es dramático porque... No es dramático, no es dramático, es patético. Okay. Entonces, un año, ¿qué? Año y pico después de eso, pero es que mira, el tiempo, no sé, la verdad que parece que fue ayer esa vaina. Pero y es Alberto, que las consecuencias que vivimos son las consecuencias del 30 de abril y del fiasco de Cúcuta, etc. Así es, y esas consecuencias que se viven tienen ahorita, entonces, la siguiente encrucijada, que resulta ser que tienen en este momento la clase política venezolana, tiene algo que a los políticos irresponsables no les gusta tener, que son plazos. Sobre todo cuando son plazos que no pueden posponer. ¿Cuáles son esos plazos? Número 1, el tema de las elecciones en los Estados Unidos, porque parece ser, se lo leía a alguien en estos días, no recuerdo a quién fue, que decía, para los efectos, nuestro único candidato, el único candidato opositor que tenemos aquí se llama Donald Trump, y por lo tanto habrá que esperar lo que pase con nuestro candidato en noviembre. Entonces, esa es una fecha inaplazable, el 3 de noviembre del año 2020. La segunda fecha, que es un plazo que quizás depende del primero, es el 6 de diciembre. ¿No es el 3? Bueno, el día que les dé la gana a ellos de poner la parodia de Maduro. Su vaina, exacto. Y la tercera fecha, que esa sí es fatal, es el 5 de enero del año 2021. O sea, lo peor que le puede pasar a un político estafador es tener plazos de entrega. Mire, usted no puede andar prometiendo. Usted, me prometiste, ok, entrégamelo este día. Y es el único día. Eso es lo peor que le puede pasar a un estafador. Entonces, ¿qué ocurre? El redespliegue. En este momento, nos están pidiendo que, bueno, que tenemos cosas que hacer. El régimen chavista, o mejor dicho, el sistema chavista bípedo, la pata del chavismo y la pata de la oposición, están llamando a sus huestes a participar alrededor. Y las huestes no quieren. Bueno, uno, vamos a elecciones.
dicen. Y los otros dicen, vamos a unirnos para buscar alternativas a esas elecciones. Pero las dos patas lo que plantean es que en enero ellos siguen. Tú le arriendas las ganancias a cuál de las dos patas, porque para lo que a mí respecta, el round lo va ganando Maduro cuando apostó a hacer lo lógico que hay que hacer con lo único que han hecho siempre la doctrina de Chávez, de tratar a la oposición falsaria y protibularia, darle tiempo. Eso es un traqui-traqui que se va a pagar en algún momento. Se apagó el traqui-traqui Guaidó y lo que le queda a Maduro es esperar lo ve pasar frente a su casa. Daniel, es un hecho que ambas opciones para un país como Venezuela, que ha padecido 21 años de esta tragedia, eso no son opciones de otra cosa que no sea profundizar la barbarie, profundizar el escepticismo de la gente, y ya el entusiasmo por unos u otros, eso se mitigó, se apagó, y lo que quedaba lo apagó el coronavirus, y lo que quedaba lo apagó el hambre, o los dólares que ya gastaron en los bodegones, los que habían reunido poquitos dólares, esos ya se los comieron también. O sea, ahí lo que quedan son las grandes fortunas de los chavistas, funcionarios ladrones y de los bolichicos y de la gran banca boliburguesa que hizo, y esa clase política prostibularia, como tú la llamas, que es la beneficiaria directa ahora de los negocios del gobierno en el exilio. ¿Cómo se llama? Monómeros, o la propia PDVSA 5 acá en Estados Unidos, o la negociación de los bonos de la deuda, el 2020, etcétera. Y son estafadores, ¿entiendes? Entonces solo podemos producir un gobierno agónico que vive viendo a ver quién saca algo de oro para transformarlo en fortunas personales en el extranjero, algún contrabando que pueda hacer, o en la venta de gasolina como gran negocio para el coronel tal o el general tal, y estos bicharracos de la oposición entonces deambulando por ahí en las embajadas, jalando mecate a ver quién se conmisera de nosotros, y entonces le da una platica de algunas de las operaciones de pedido de ayuda que andan por ahí. Esto es ya, pero el acabose. Tenemos una clase política de gobierno y de oposición que no quiere resignarse a que son menesterosos, no, quieren seguir robando en grande, y en un país, chico, ya desahuciado por hambre, enfermedades y desesperación absoluta de la gente. ¿Y qué viene? Bueno, sigue esto, sigue más de lo mismo, no hay alternativa dentro de esta gente. Por eso lo de la fecha de las elecciones americanas pudiera ser, digamos, la única cosa que nos anima, en el sentido que si se ratifica Trump, yo estoy convencido de que vendría el apoyo efectivo de la administración Trump en una especie de punto de partida inicial fulminante de un corte quirúrgico a ese régimen, porque para eso sirven los análisis, Daniel. El gobierno Trump, si va contra China, como está políticamente preparándose también para ir contra China, no solo comercialmente, sino también para empezar a darle golpes precisos en la estrategia global china, qué oportunidad tan exquisita de golpear a China en un estado como el venezolano, donde estos vagabundos chinos, chicos, ayudaron a saquearnos y fueron los socios delincuentes de esta casta de malandros, chicos, del chavismo. Entonces puede Trump entender que no es mala idea, chicos, desalojar a China de Venezuela como un primer paso de una ofensiva global hacia el continente para hacer de China, chicos, un excluido que nos sirve a nosotros para pensar que Estados Unidos puede establecer con Venezuela una nueva alianza. Mira, él insinuó por ahí una cosa que no se tomó en cuenta suficientemente. Él dice, hay que desenganchar de las industrias nuestras del Oriente y tal, y traer muchas de esas inversiones para América Latina, dicen ellos, ¿no? Cosa que de paso uno se hace la gran pregunta. ¿Y por qué no lo habían hecho antes? O sea, porque estaban en otra, porque el globalismo era eso. El globalismo es que América Latina es de quinto orden, chicos. El globalismo es, ¿cómo se llama? El gobierno mundial, es la cúpula de los grandes financistas impulsados por Soros, Rockefeller, etcétera. Es el gran consenso, digamos, de convertir los países en, ¿cómo se llama?, en provincias allí de un gobierno global. Es la aniquilación de los estados-nación de Europa, es Bruselas,
es el europeísmo a ultranza, es la disminución del peso de la propia potencia americana. No te olvides que la principal víctima del globalismo es los propios Estados Unidos. O sea, ese diseño de los globalistas de disminuir el peso norteamericano y disminuir el peso ruso y de disminuir, no, el peso chino no, China sí es compatible con esto porque, bueno, de alguna manera no estaba computado que el deterioro norteamericano afectaba el globalismo. No, es bueno que Estados Unidos tenga menos peso. Ese tipo de criterio suicida de parte de la clase política norteamericana es la que hace visible Trump, digamos, es la que contrarresta a Trump proponiendo una agenda política de demolición de la conducta de Obama y con Obamagate y todo lo que significa la agenda globalista hacia Europa, etcétera. Y de alguna manera rescatar a Putin porque es un antiglobalista también. En los globalistas, chicos, está lo del diálogo a civilizaciones, chicos. Está lo de la retirada incondicional de Estados Unidos de cualquier escenario. Está premiar el acuerdo con el Islam. Está el Papa Francisco, chicos, como símbolo de todas las canalladas, ¿cómo se llama?, del relativismo cultural. Está la pedofilia, chicos, en última instancia, digamos, como gran jornada de favorecer culturalmente esta locura en la que está esta gente ligada a Soros y a todos estos depravados. ¿Entiendes? Mira, por cierto que, hay demasiados temas. Demasiados temas, y ya para despedirnos, yo tengo que decirte algo. Yo soy muy cuidadoso con las teorías de la conspiración, sobre todo las que surgen en época electoral. Pero tengo que decir que acabo de terminar finalmente de ver la docuserie Asquerosamente Rico sobre el multimillonario Epstein. Yeah. Yo le recomiendo a todo aquel que tenga Netflix o que tenga forma de acceder a Netflix que vea ese documental para que entienda la profundidad de la putrefacción del sistema jurídico y del sistema político que en estados como la Florida se vive, porque eso fue una de las cosas que más me llamó la atención. Fíjate cómo el asunto terminan sacándole una foto a Donald Trump de hace 20 años con el tal Epstein, cosa que él aclaró, pero se ignora y se pasa bajo cuerda las 26 viajes de Bill Clinton a la famosa isla. La islita. Ajá. Pero además de eso, que es una de las cosas que me llama la atención, cómo ese entramado es capaz de ir más allá. O sea, es un entramado que va más allá de los partidos, más allá de inclusive la posición que puedan tener ciertos personajes políticos no alineados con esas cosas. Cuando tú ves a este señor Acosta, que fue el secretario del trabajo de Donald Trump, teniendo que renunciar porque él fue el fiscal que en la Florida hizo un acuerdo con Epstein que le impidió ser juzgado y le impidió el derecho de palabra a las víctimas durante el juicio. Cuando tú ves que el tipo tiene que renunciar, tú te das cuenta, oye, pero si este tipo estaba tan metido en una cosa tan asquerosa y tan espantosa, ¿cómo logró ocultarlo? Que es lo llamativo. ¿Cómo logró ocultarse eso durante tanto tiempo para posicionar a ese tipo dentro del gobierno de Donald Trump y terminar haciéndole daño de esa manera? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de gente que uno no sabe, porque es algo que te deja el documental al final, de cómo todo está grabado. De cómo el tipo grabó todo en todas las instalaciones donde llevaba gente, y de cómo eso termina entonces siendo un inmenso poder en manos de un tipo que decidió suicidarse o lo mataron, no sabremos jamás, pero que al final deja ese rancho ardiendo y se va para la fosa jalando el mantel. Todo eso, cuando tú lo ves, cuando tú ves todo lo que ocurrió, hay otro, esto no es un documental, una película que se llama Demasiado Grande para caer. Es sobre la crisis, financiera del 2008. ¿Y qué descubres tú ahí, Albert? Lo que tú descubres ahí es
cómo el sistema, cómo las sociedades, cómo los intereses de las élites políticas, económicas, financieras y partidistas tapan una cosa con la otra, hasta que ya no pueden más y se viene todo abajo. Pero cuando se viene todo abajo, de la crisis inmobiliaria del año 2008, lo que se vino abajo fue esa clase trabajadora que salió en el 2016, 8 años después, a votar por Trump. Porque aquí no se analizan las cosas como son. Aquí Así no, es. esa gente no llegó. Y que en España votan por Vox. Por ejemplo, ¿entiendes? Entonces, y en Francia por el Frente Nacional de Marine Le Pen, etcétera. Exactamente. Por eso es que yo siempre digo, Alberto, cuando tú dices que no estamos yendo muy para lo hondo, etcétera, etcétera. Mira, afortunadamente, si lees los comentarios, te das cuenta de cómo la gente a veces profundiza más en lo que lo hacemos nosotros. Porque este hecho adicional de que haya tantos venezolanos viviendo fuera de Venezuela, viendo las situaciones y dándote ejemplos, más bien hace que uno quede corto en las evaluaciones que hace. Yo me voy a permitir, Dani, abusar de tu confianza para no es abuso, adelante. 2 minutos. Dani, eso es lo que explica, perdona la pedantería, que una corrientita como la del Repúblicos se esté convirtiendo en un fenómeno político en Venezuela. La gente va a creer, enloqueció y va a decir una cosa desproporcionada respecto. No, estoy hablando precisamente, Dani, de que las ideas, así no seamos nosotros, las ideas que nosotros con las que hemos empalmado de rechazo absoluto y total a gobierno y oposición de Venezuela, a las cáfilas del troquismo, ¿cómo se llama? Del fidelismo, de todo lo que significa el chavismo y de todo lo que significa la MUD, esa peste política, el que la rechace a fondo y lo perciban como el que encarne eso, ahí estamos nosotros, Dani, ganando una popularidad enorme, y el drama nuestro es que no tenemos aliados a nivel internacional, salvo Trump, para imaginarnos un destino diferente para Venezuela, porque nosotros decimos, aspiramos, explicamos que solo un corte quirúrgico en Venezuela, solo un desalojo militar de esa casta de malandros que ha gobernado y que incluye al chavismo y al mudismo, que excluye esa clase política de malandrines, puede darnos la alternativa para construir una sociedad diferente, un país diferente, una verdadera república saneada. Mira, esa fue la alternativa de Trump hace 3 años y medio, 4, porque Trump es eso, es el abandono de todo ese modelo de putrefacción de la clase política y financiera norteamericana. Era el globalismo encarnado en lo que significó Obama y en lo que significa esa deriva izquierdosa y, digamos, y malandril de la Antifa, etcétera, etcétera. Es lo que significa el gobierno de Podemos en España. Es lo que significa la veleta de Macron ¿cómo se llama?, en Francia. Todas esas adversidades que pasan en las naciones a manos de esa clase política de improvisado en otros países. Una respuesta contra eso es Trump en Estados Unidos y en Venezuela, que la gente todavía no nos percibe. Estoy hablando ya no de la vanguardia escasa que nos puede seguir. Digamos, el fenómeno político que viene es cualquiera que encarne o una organización que encarne la ruptura total y completa con 60 años, chicos, de estado de partido y de su fase gangrenada del chavismo y mudismo que representa Maduro. Entonces, estamos aquí para tratar de defender esas tesis, Dani. Bueno, éxito. Pero ¿por qué eres como presidente? Yo creo que no, porque es que yo he aprendido, Alberto, a no quemar naves. No quemar naves, a entender que los procesos políticos son más laboriosos de lo que uno se imagina. Que probablemente uno, a pesar de que alguien puede decir, bueno, pero ¿qué estás diciendo tú? Si tú eres joven y tal. No, es que yo estoy perfectamente claro de que los procesos políticos que va a vivir Venezuela y que está viviendo ya van a trascender generacionalmente. Porque no queda más remedio. O sea, no estamos hablando de un proceso, tú hablas de 60 años, ¿no?
Y yo creo que te quedas corto, creo que estamos en un proceso de más de 200 años, porque estamos hablando de la conformación propia de la sociedad venezolana, de características muy particulares. Y la nación política venezolana y el Estado heredado de Gómez, las dos están estallando. El chavismo la hizo estallar. Entonces, cuando yo trato de ver la cosa con la prudencia que le puede dar a uno, o por prudencia, o como quiera que se llame, al haber estudiado la historia, de decir, sí, bueno, puede haber algo que ahorita esté surgiendo que sea incipiente y que sea importante dentro de unos años, o no, no sabemos. Pero lo que sí está perfectamente claro es que Venezuela no va a volver a ser lo que antes fue. Y si voy más lejos, tendría que decir que es que no puede volver a ser lo que antes fue. Pero se acabó. Eso se acabó. Eso se acabó. Y entonces este programa también se acabó, Alberto Francis, que despide. Okay. Un abrazo, y hasta la próxima. Los mejores deseos para todos nuestros oyentes. Chao.